¿Y se topó con quién? ¿Será que el ángel de Jehová lo estaba esperando allá? ¿O el Espíritu Santo? No. Entonces, pero dice, de esto estoy aprendiendo. Y es bueno aprender, hermanos. Amén. Es bueno aprender. Porque para aprender tenemos que cometer errores, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Pero Dios es lindo, Dios es maravilloso, amén. Así que en esta noche yo los voy a invitar que vayan al libro de Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, vamos a estar leyendo. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Verso 8 al 11. ¿Cuántos se acuerdan de la viuda de Sarepta? ¿Se acuerdan que Dios mandó a un siervo de él porque quería bendecirla? Amén. La palabra de esta noche se llama provisión divina, porque a veces queremos tener la provisión material, secular, pero es necesario que mantengamos primero la provisión divina. Amén. Vamos a leerlo, hermanos, desde el 7 vamos a leer hasta el 11. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sión y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Vamos a leer más, hasta 16 vamos a leer. Y dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Hasta ahí vamos a leer. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche. Padre, te doy gracias por todo lo que se ha hecho, Señor, y lo que se sigue haciendo, Padre. En esta hora, Dios mío, deposito tu palabra, Señor, en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, escudriñando nuestros corazones, nuestras mentes, preparándolos, Señor Jesús de gloria, para poder recibir esta provisión divina que venimos buscando en esta noche, Dios mío, Padre. Limpiamos los aires, Padre bendito de gloria, Señor. Si algún espíritu maligno quiere estorbar tu obra, si algún espíritu maligno quiere estorbar tu palabra, Señor, ahora lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús, Padre Santo de gloria. Ahora, Señor Jesús, toma el control de tu palabra, pasa el tizón encendido sobre mis labios, Señor, y seas tú hablando, que no sea yo hablando con mis propias palabras ni con mis propias fuerzas, Dios mío, que sea conforme a tu voluntad, Padre mío, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, para ponerlo en obra y para que sigamos aprendiendo de lo que es tu propósito para cada uno con nosotros. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Digan gloria a Dios y tome asiento, amado hermano, porque Dios vive, porque Jesús está aquí. Amén. Gloria a Dios.
Había una viuda que no tenía provisión, que no tenía nada, no tenía nada en la refri, no tenía dinero, no tenía absolutamente nada. Solamente tenía un puñado de harina, dice. Pero cuando yo meditaba en esta palabra, hermanos, créanme lo que yo entiendo, que cuando nosotros, algún líder o uno de nosotros, de todos nosotros, no incluyendo pastores y líderes, todos en general, cuando nosotros, hermano, estudiamos la palabra, hay algo que viene y te dice: esto es para ti, medítalo, medítalo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe la situación en que cada uno de nosotros nos encontramos, y Él dice: esto te va a ayudar. Y mientras yo estudiaba esta palabra, hermanos, yo meditaba, le puedo decir, no le puedo decir crisis, pero le puedo decir en la situación económica que me encuentro en este tiempo. Y le decía: Señor, te doy gracias porque esta viuda tenía un puño de harina. Y yo me encuentro en esta situación que estoy pasando, que estoy atravesando. Y cuando yo estaba meditando esto, hermanos, llegó a mi mente y me llevó a José de Egipto y a su familia. Que José de Egipto llegó como esclavo, pero el Señor lo hizo que fuera un líder dentro de Egipto, y fue bendecido, porque cuando él llegó a Egipto se encontraba en una situación como que se encontraba en Sarepta, que decía que se había secado el arroyo, no había agua. Y cuando José llegó a Egipto, hermanos, ese lugar estaba en una situación difícil, que iba a llegar algo a esa ciudad, que tenían que preparar alimento y lo demás para poder sobrevivir mientras no iba a haber producción. Entonces, sí, amén. Entonces, siempre que hay alguna crisis o alguna situación en nuestras vidas, amado hermano, también hay una manera, una situación que llega la ayuda de Dios. Así como le llegó a esta mujer que decía: no tengo un puñado de harina. Andaba buscando 2 leños para poder cocer la torta. Y dijo: yo voy a cocer esta torta, voy a hacer esta torta, la voy a comer con mi hijo y nos vamos a dejar morir. Ese era el pensamiento de la mujer, de esta viuda: dejarse morir junto con su hijo. Dijo: la vamos a comer, y cuando la comamos ya no tenemos nada, pero los vamos a dejar morir. Y decía yo: gracias, Señor, porque me das a una enseñanza a través de esta mujer que no tenía más de dónde echar manos, pero tú enviaste a tu siervo Elías. Y a veces Dios tiene que probarlos a nosotros, a ver si nosotros nos vamos a mantener firmes en la situación, en la circunstancia que nosotros nos vamos a encontrar. Pero la ayuda de Dios siempre va a llegar en el momento que nosotros digamos: ya no puedo más. Él va a decir: ok, ahí te voy a mandar a alguien. Porque Dios, amado hermano, Él siempre tiene un plan específico para cada uno con nosotros. Amén. Y dice, vino, en los versos 8 que leímos, dice: vino luego a él parábola de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta, y aquí yo he dado. El Señor ya le había dado una orden. No le había dicho: ay, mira si le vas a dar. No, le dijo: yo ya di la orden, le dijo. Yo ya di la orden, dice, a una mujer viuda que te sustente. Y la viuda no tenía ni para ellos, ¿y cómo iba a tener para darle a los demás? Y decía yo: gracias, Señor, porque Él es el que nos salva de la situación que nosotros nos encontremos. A la viuda todavía le quedaba algo, ¿verdad? Pero ella confió en Dios, porque cuando le dijo: viva Jehová tu Dios, le dijo, reconoció que Elías era un siervo de Dios, que había llegado alguien que podía hacer de que la casa de ella fuera bendecida. Hubo una esperanza para ella. Entonces,
vemos cómo Dios, amado hermano, preservó a la familia de José en Egipto. La familia de José era una familia que tenía honores, eran bendecidos. Entonces, amado hermano, vemos que el pueblo de Egipto llegó a una escasez, a una necesidad de hambre. Pero Dios también mandó a José, porque José era un siervo de Dios y José fue al que llegó a salvar al pueblo de Egipto. Porque si Dios no hubiera mandado a José a ese lugar, esa ciudad, ese pueblo se hubiera muerto de hambre. Pero Dios tenía un plan también con ellos para poderlos salvar, para poderlos sustentar. Yo lo único que le puedo decir es que Jehová, Él sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios que siempre cumple sus promesas. Él no, amado hermano, Él la promesa que Él nos hace a nosotros, que nos ha hecho. La promesa que va a venir, está y va a venir. Amén. Entonces, amado hermano, vemos que Él cumple sus promesas. Y yo me sentí y fui al libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, que dice: mas el justo vivirá por fe. Entonces digo, gracias, Señor, porque si yo estoy pasando esto, es porque tú quieres que mi fe siga creciendo, siga aumentando. Amén. Ahora le voy a decir por qué. El verso 13 dice: Elías le dijo, miren lo que le dijo. Miren lo que le dijo Elías en el verso 13, le dijo. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Pero dice el verso 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Oiga, ¿quién había dicho? Le dijo Elías: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite ni la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, amado hermano, el Señor llegó a suplir la necesidad. Ella, amado hermano, ¿qué es lo que hizo ella cuando Elías le dijo: ve y hazlo a mí primero? ¿Qué es lo que hizo Dios? Aumentó su fe, porque dijo, no negó, le había dado una orden y le dijo: ahí va a haber alguien que te va a sustentar. Gloria a Dios. Ella después, amado hermano, cuando Elías le dijo: ve y házmela a mí primero, yo me imagino que su fe aumentó. Y ya no pensó y dijo: pero que no tengo. No, ahí yo creo que ella dijo: voy a ir a hacerla. Y cuando ella sustentó al siervo de Dios, entonces su casa fue bendecida. Tuvo provisión divina, porque le creyó cuando le dijo: viva Jehová tu Dios. Aleluya. La forma, amados hermanos, de cómo Dios nos ama siempre a veces sobrepasa como nosotros pensamos. A veces nosotros pensamos así chiquito, sí, pero Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios tiene cosas grandes para nosotros. A veces, amado hermano, a veces hay quienes, a veces nosotros, hermanos, juzgamos el amor a nuestro criterio. A veces nosotros juzgamos el amor a nuestro criterio. ¿Y será que Dios juzga nuestro amor hacia Él? Porque si Dios dijera que cómo lo amamos nosotros, ¿cómo le diríamos nosotros? Eso se lo dejo a su tarea y a mi tarea. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es un Dios grande, incomparable, de Él hacia nosotros. Pero ¿cómo está el amor de nosotros hacia Dios? Porque a veces, hermano, nosotros a veces decimos que amamos a Dios, pero a veces le damos la espalda. Pero yo creo que es de la naturaleza donde nosotros venimos, ¿verdad? Mire lo que dice ahí el 12:17, del 17 ahí mismo, dice, el 17 dice:
El 16, mire lo que dice. Pero mire, siguió la plática con la viuda. Mire el 15 lo que dijo. Entonces ella fue y hizo como él le dijo, como le dijo Elías. Y comió él y ella. Y su casa fue muchos días. Y la harina de la tinaja no escasó, ni el aceite, ni la vasija, ninguno, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces Jehová fue fiel con la viuda, ¿verdad? Porque a través de Elías llegó una palabra, llegó una bendición. Pero como la viuda lo hizo, fue bendecida y pudo tener provisión. Mientras el tiempo que no llovía, ella tenía provisión en su casa. No se preocupaba. ¿Por qué? Porque había confiado en la palabra de un Dios todopoderoso. Amén. Entonces, amado hermano, dice el verso 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Pero lo más hermoso fue cuando le dijo el verso 19. Y le dijo Elías: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Mire ¿a dónde lo puso? Sobre su cama, donde él dormía. Y el verso 20 dice: y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño, ¿cuántas veces? 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó. ¿Qué oyó Jehová? La voz de Elías. Por eso que Jehová tiene que escuchar nuestra voz. Y le dijo: y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió. ¿Y qué? A él. ¿Y qué? Y revivió. Entonces, hermano, es necesario que nosotros, hermano, aprendamos a confiar en el Señor. Porque a veces, amado hermano, nosotros no aprendemos a confiar en el Señor. La viuda, amado hermano, la viuda solamente tenía, ¿qué? Me imagino que así es un puñado, ¿verdad? ¿Qué tanto puede salir de un puñado de harina así? ¿Cuántas tortas pueden salir? ¿Cuántas tortas pudo haber tenido? Pero Elías le dijo: ve y hazme a mí primero. ¿Será que quedó para ella y para su hijo? Yo decía: wow. ¿Sabe que la ciudad de Sarepta era una localidad situada sobre la costa del mar Mediterráneo, al sur de Sión? Una antigua ciudad finicia. Pero Jesús visitó la región de Tiro y de Sidón durante su ministerio terrenal. Entonces esa tierra fue visitada por el Señor. Y dice que este lugar se encontró con una mujer que el Señor pudo hablar. Pero el rey, amado hermano, el rey Acab se había casado con Jezabel. Jezabel era una mujer bien malísima. Jezabel era una mujer que mataba a todos los siervos de Jehová. Sí, había alguien, y hubo alguien, amado hermano, que escondió a 100 siervos de Dios. De 50 en 50 los escondió en una caverna. Porque esa mujer había tanta maldad en su corazón, que esa sí detestaba a los siervos de Dios. Y a veces, amado hermano, a veces vea que uno de cristiano, a veces por no pedir la dirección de Dios, a veces vea que a veces uno se casa con una Jezabel. Sí, amén. ¿Verdad que sí? O un Jezabelo. ¿Ah? Un Jezabelo también a veces lo tenemos ahí en la casa. Hay tanta maldad, hermano, que te quiere volar lo que Dios te ha dado. Sí, a veces te quiere estancar para que tú no sigas hacia adelante. Porque la Jezabel lo que hacía era estancar a los siervos de Dios para que no siguieran haciendo el trabajo de Dios.
Entonces este rey se casó con Jezabel. Y por eso que fue que pasó lo que pasó. Pero era una mujer, amado hermano, tan mala. ¿Sabe por qué? Porque había mucha idolatría. Y en ese tiempo había mucha idolatría también en el pueblo de Dios. Pero ellos adoraban a Baal. Más adelante dice la historia, sigue de la de Elías, que Elías, el pueblo de Dios se había vuelto a los Baales. Le habían dado la espalda a Dios y se había pasado a los Baales. Y Dios le dijo, ve. Y Elías vino y retó a los seguidores de Baales, y Elías hizo un altar. Y los que seguían a Baal hicieron otro altar. Y los de Baal le decían, Baal, escúchanos. Baal, escúchanos, le decían. Y nunca tuvieron respuesta de los Baales. Pero, amado hermano, que a veces, amado hermano, nosotros tenemos que, mira, aquí dice, mira en el 18, vamos ahí en el 18 dice, aleluya, dice, vamos a leerlo desde el 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ven, muéstrate acá y yo haré volver sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías y su mayordomo. Abdías era gran manera temeroso a Jehová. Había alguien, este fue el que escondió a los siervos de Dios, mire. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas, el verso 4, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. aleluya. Él los sustentaba, como también Elías fue sustentado por los cuervos, amado hermano, por los cuervos. Ellos, mire, lo que los cuervos le llevaban, vi que le llevaban carne a Elías en la mañana y en la noche. El Señor los sustentaba. Y nosotros, ¿por qué, amado hermano, a veces no tenemos y nos afligimos? Pero si tenemos a un Dios que provee, un Dios que nos sostiene, amados hermanos. Entonces, mire lo que dice, que Él los sustentaba, mire. Dice, a pan y agua. Dijo pues acá a Abdías, ve por el país y a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, y ve a ver si acaso, dice, hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Aleluya. Y dividieron entre sí el país, se dividieron. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró ¿con quién? Con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Y le respondió, yo soy. Ve y di a tu amo que está Elías. Pero dijo, ¿qué he de pasar? Dice, ¿qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab? Pero mire lo que dice el verso 13. No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, 50 en 50, en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo que está Elías para que él me mate. Y dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, que cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Elías no tenía miedo. ¿Sabe por qué? Porque sabía que él estaba en la presencia de Dios.
Entonces, amado hermano, nosotros no tengamos miedo cuando nosotros estemos pasando una situación. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, no va a haber nada que nos detenga, porque el que vive, el que reina, está con nosotros, y Él está lleno de la protección, y Él nos va a proveer lo que nosotros necesitemos, amado hermano. Él nos va a dar, amado hermano, la provincia, lo que necesitamos, amado hermano. Dice que Él nos va a dar la provisión divina. Aleluya. Y yo me ponía a pensar y digo, Señor, te doy gracias, Padre, porque esta viuda pudo sobrevivir, y porque llega aflicción a mi vida, si yo también soy tu hijo y tú también tienes un plan conmigo y me puedes rescatar de donde yo me encuentro. Porque yo espero esa ayuda tuya que tú tienes, porque yo no confío en el hombre, yo confío en el que vive y en el que reina. Porque el hombre me puede fallar, pero Dios no me va a fallar, hermanos. Dios no me va a fallar. Dios me va a mantener parado. Él me va a tener firme. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy en la presencia de Dios. Porque cuando nosotros tenemos temor a Dios, hermanos, su presencia está con nosotros. Porque Elías no tenía miedo. Aleluya. Pero Dios había dado una orden que sustentaran a su siervo. A veces, hermano, el profeta, él recibe la instrucción del Señor y la orden, y le dice: ve al arroyo, ve allá. Y a veces nosotros, hermanos, queremos tener la provisión divina, y a veces nosotros no vamos donde el Señor nos manda. A veces nosotros, amado hermano, nos sentimos, amados, cansados, pero le dijo a Elías: ve, le dijo al arroyo, le dijo, al que está cerca del Jordán, cerca de Jericó. Él sabía, amado hermano, que no le iba a pasar algo bueno. Pero lo que pasa es que con el profeta Elías, amado hermano, tenía un compromiso leal con Dios. Él le era leal a Dios. Él temía, y lo que Dios le lo mandaba a hacer, él lo iba a hacer. Porque sabía que Dios estaba con él. Porque a veces, amado hermano, Dios nos impresiona con el reto que a veces Dios nos hace a nosotros. Dios a veces nos prueba a ver qué tanto nosotros estamos confiando en Él. Y a Dios. Amén, amén. Aleluya. El Señor mandó a Elías, amado hermano. Elías fue mandado a confrontar. No fue mandado a consolar. Él iba a confrontar. Él iba a confrontar al enemigo. Él no iba a consolar al enemigo. A veces nosotros, hermanos, cuando nos sentemos en la situación que nos enfrentamos, a veces mejor como que queremos hacer a un lado a Dios. Y yo, como le decía al pastor del Pino, le decía: ¿sabe qué? El Señor está conmigo. Y tal vez me encuentro en la situación que me encuentro, pero déjenme decirle que Dios es el que provee. Amén. Amén, Sí, amén. Señor. Aleluya. Elías, amado hermano, iba a unos lugares que eran unos lugares pero idólatras. Imagínense que lo mandó a unos pueblos idólatras. ¿Cómo lo podían escuchar? ¿Cómo lo podían recibir? Si los siervos de Dios no somos bien recibidos. Sí, hermano. Aleluya. Pero el Señor lo mandó a hacer una. Miren lo que dice en el verso 12. Podemos ver que es una necesidad, la necesidad la necesidad humana a veces nos expuesta a veces a cosas. 17:12 dice, miren. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo a la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La viuda le dijo: no tengo pan cocido. Wow. Solo tengo un puñado de harina y una vasija. En otras palabras, le dijo: no tengo nada. ¿Sí? No tengo nada, le dijo. Pero ella recogía 2 leños, hermano,
Supuestamente para ella no había ninguna esperanza de encontrar comida. Pero la esperanza estaba en Dios. Porque la esperanza se la mandó Dios con Elías. Amén, gloria a Dios. Y miren lo que dice 13:14. Elías le dijo, no tengas temor, le dijo. Así le dijo, no tengas temor, le dijo. No tengas temor, le dijo. Gracias. No tengas temor, le dijo, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Gracias. No temas. Fueron las palabras de Elías. ¿Qué pasaría si cuando nosotros nos encontramos en una necesidad económica y que a usted venga alguien que le diga, no temas? No temas. Así como ahorita, ¿verdad? Que me diga alguien, no temas. Jehová proveerá. No tienes carro, pero no temas. No tiene carro, pero tiene a Dios. Y le digo yo, Aleluya. sabes que no te puedo tener carro, no puedo tener dinero, pero tengo lo mejor, que es Aleluya. mi Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Porque Él conoce mi necesidad, Él me la va a suplir, y es porque Él me mantiene parado, porque a Él le place. Él no me va a dejar morir. ¿Sabe por qué? Porque ahí vienen mis hermanitos, aunque sea con pan. Ahí vienen a hacer caldo de gallina, vienen a hacer ceviche, ahí vienen a hacer, estoy más que bendecido, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios también me manda a Elías. Dios me manda a Elías con provisión también. Gloria a Dios, hermano. Dios no me va a dejar morir. ¿Sabe por qué? Porque en sus manos dice que estoy yo también como usted también. No temas, le dijo, no temas. ¿Por qué vas a temer? Si solo un puñadito de harina. Y le decía a ella, pero ¿cómo me dices no temas si me voy a morir con mi hijo? Y tú vienes y me dices no temas. Haz la torta y dame a mí primero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y digo que aquella mujer decía, no tengo esperanza. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir a agarrar comida? ¿A dónde? En vez de ir a agarrar comida fue a agarrar 2 leños y empezó a cocinar lo que tenía. Aleluya. Pero a veces esa es la mentalidad del ser humano. Porque ella se quería dejar morir. Pero Dios le dijo, no te vas a morir porque yo te voy a mandar a mi siervo. Y a través de mi siervo yo te voy a mandar la provisión que tú necesitas. Y bien, amado hermano, nosotros tenemos que darle a Dios primero para que Él nos dé a nosotros, para que Él nos dé, nos mantenga, amado hermano, porque a veces nosotros no queremos darle a Dios. Sí, Señor. Pero, Gloria a Dios. gloria a Dios. Ya se quieren ir. Fíjense que yo creo que en diciembre creo que el Señor ya va a tener lámina aquí, si no es que antes. ¿Saben por qué? Porque la ofrenda de hoy y la ofrenda del domingo va a ser para esto ya. Gloria a Dios. Y nos vamos a sentir más protegidos. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a ya proveyó para esto. Sí, Señor. Y a veces, hermanos, esa es la visión nuestra, de servirle mejor a Dios, de darle lo mejor a Dios. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque Dios es lindo, Amén. porque Dios es maravilloso. Vamos a Deuteronomio 11:26 y ya vamos a terminar. Deuteronomio 11:26 dice, Amén, gloria a Dios. Aleluya. mire lo que dice. 11:26 dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. O sea, amados hermanos, de que nosotros tenemos la llave para poder agarrar la bendición o para agarrar la maldición. Pero dice Dios, dice la palabra del Señor, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Es sorprendente, amados hermanos, que Dios ofreciera a los israelitas la opción entre la bendición y la maldición. Pero Dios le dijo, el corazón es como una caja fuerte, Aleluya. que a veces nosotros guardamos y guardamos y guardamos en el tesoro. Y ahora, ¿qué podemos tener nosotros en nuestro corazón? Aleluya.
Proverbios 10:22 dice, Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Señor. Entonces, ¿por qué debemos de estar tristes nosotros si nosotros tenemos bendición? ¿Por qué, amado hermano? Porque Dios está con nosotros. Dios, amado hermano, a todos, amado hermano, nos gusta tener bendición de Dios, pero no nos gusta tener que pagar un precio por ello. Sí, Señor. A todos nos gusta ser bendecidos, ¿verdad que sí? Amén. Pero a veces no nos gusta pagar el precio. ¿Sabe cuál es el pagar el precio? No me va a decir, es que yo diezmo y que yo ofrendo. No, hermano, también eso tiene que hacerlo, pero pagar es el precio, es esforzarse usted, venir a buscar la bendición de Dios a la casa de Él, porque Amén, no tenemos aleluya. la bendición. A nosotros nos gusta tener la bendición de Dios, pero no nos gusta pagar un precio. Es que hoy estoy cansado, ¿verdad? ¿Estamos cansados, pastor? ¿Y qué te pensaría nosotros si nosotros nos cansaríamos? ¿Quién predicará la palabra? Amén. Así es. Tenemos que pagar el precio, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos bendición, tenemos que pagar el precio. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Porque dice que la bendición de Dios es la que no añade tristeza. Amado hermano, ¿sabe qué? La bendición que el mundo da tristeza, pero la bendición que Dios da alegría, gozo. Amado hermano, porque lo que nosotros comemos, lo comemos con un gozo. Lo comemos porque son alimentos que Dios ha proveído. Porque nosotros, amado hermano, tal vez, a veces, Gloria a Dios. no nos gusta pagar un precio. A veces quisiera que todo fuera gratis, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Ya que ves que todo quisiera gratis, pero yo cuando fui a agarrar esta batería dije, Señor, tú vas a proveer para pagarla. Aleluya. ¿Sí? ¿Qué pasaría si hubiera ido al Guitar Center y me hubieran dicho, no, tómatela, llévatela, es gratis? ¿No? Tengo que pagar un precio. Tengo que doblar rodillas para que Dios provea para pagarla. Nos gustaría casi todo gratis. Pero a veces Dios viéndonos a nosotros, amado hermano, que estamos perdiendo quizás la salvación, Él tiene que tratar con nosotros. Amén. El Señor, amado hermano, lo que le gusta es que nosotros seamos entregados a Él para la salvación. Gloria a Dios. Póngase de pie. A veces nosotros no queremos dar nada, pero queremos que Dios nos lo dé todo. Amén. La viuda dio todo, hermano. La viuda dio todo. Lo que ella tenía, ella lo dio. Y con esto yo no le vengo a decir que me tiene que dar a mí, no. Le tiene que dar a Dios. Sí, Señor. ¿Sabe por qué? Porque la bendición viene de Dios. Aleluya. A veces, amado hermano, nadie sabe lo que hay en su corazón. Le voy a decir que solamente usted y Dios sabe lo que hay en su corazón. Pero lo único que le puedo decir es que la eternidad lo revelará todo. Allá va a ser revelado todo, hermanos. Pero a veces tal vez pueda ser demasiado tarde para hacer correcciones. Ya no se va a poder hacer correcciones. Ya no se va a poder hacer correcciones, hermanos. A veces, hermano, es necesario que nosotros a veces, hermano, hagamos las correcciones ahora, que todavía hay tiempo. Hay que entregar nuestro corazón a Cristo y tenemos que asegurarnos que Jesús es quien guarda en Él sus tesoros eternos. Para que los disfrutemos en el reino de los cielos, debemos de entregárselos a Dios. No debemos de tenerlos nosotros. Dios es un Dios misericordioso, hermano.
Yo meditaba en esta palabra. Tal vez ahorita en este momento usted pueda estar bendecido. Tiene vida, tiene salud. Tal vez podamos tener posesiones. Tal vez podamos tener terrenales. Pero a veces, hermano, no hay gozo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo tenía esos carros, no tenía paz en mi corazón. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú me has quitado cargas que no las puedo llevar, yo te las entrego hoy. Y yo estoy tratando de corregir, de hacer correcciones en mi vida. Estoy tratando de hacer correcciones en mi corazón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esta viuda solamente tenía un puñado de harina. Y tal vez a veces nosotros hasta tiramos las bendiciones que Dios nos da. Yo meditaba en esta palabra y le decía, Señor, tal vez yo me encuentro en esta situación económica hoy. Pero viene a mi mente, Señor, como tú antes decías a José, en tierras ajenas, en tierras lejanas. Y tú lo pudiste librar, lo pudiste bendecir en este lugar. Yo creo que tú me puedes bendecir a mí también. A veces, hermanos, siempre hay algo que nos quiere robar la bendición de Dios. Dale gracias si tú estás bendecido. Pero trata la manera de corregir, hacer correcciones en tu corazón, en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque allá ya no van a ver. Ya no va a haber tiempo de querer corregir. Allá todo va a ser revelado. Allá todo va a ser revelado. Esta mujer, esta viuda decía, ya no tengo nada, ¿de dónde voy a ir a agarrar comida? ¿De dónde voy a agarrar? ¿De dónde voy a suplir mi necesidad? Pero el Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar la ayuda que tú necesitas. Yo te voy a mandar a mi siervo. Yo te voy a mandar a mi siervo para que supla la necesidad que tú estás pasando. Yo no sé cuál necesidad tú estás pasando hoy, pero Dios está siempre a tiempo y fuera de tiempo. Él no te va a desamparar solo. Solo es siempre que guardemos el tesoro en el reino de los cielos. No guardemos el tesoro aquí en la tierra. Yo le decía al Señor, gracias Señor, gracias por lo que estoy pasando. Porque yo sé, yo espero mi ayuda. Yo espero mi ayuda de ti, Señor. Yo espero mi ayuda. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el hombre te puede fallar. El hombre te puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Dice que aquella mujer fue bendecida y fue suplida su necesidad. Yo sé que tu necesidad y mi necesidad va a ser suplida. Yo sigo creyendo en un Dios todopoderoso. No importa lo que esté pasando, puedo perder todo, puedo perder todo lo terrenal, pero que no me quite lo que yo siento en mi corazón, porque el amor que yo siento para mi Dios es un Dios, porque sé que es un Dios grande. Aquí puedo pasar sufrimiento, puedo pasar dolor, puedo pasar lo que esté pasando, pero yo estoy arrebatando el reino de los cielos, porque yo que quiero ir con Él. A veces nosotros no somos fieles con Dios, no nos esforzamos, pero Él sigue ahí fiel, sigue esperándolos, hermanos. Él sigue esperándolos, ¿saben por qué? Porque yo con mi fe voy a alcanzar. Con mi fe voy a alcanzar ese milagro. Porque esa viuda recibió su milagro. Ella recibió su bendición.
Y yo creo que también voy a recibir, como también creo que tú vas a recibir tu bendición. Aleluya. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estamos bendecidos. Porque tenemos un techo donde dormir, donde pasar la noche. Aquella viuda tal vez no tenía un techo, porque si no tenía comida, ¿a dónde iba a tener un techo? Ella estaba diciendo, ya no puedo más. ¿De dónde voy a agarrar? ¿De dónde voy a agarrar comida? Pero tal vez ahora tengas un puño de harina nada más en tu mano. Pero déjame decirte que la provisión está cerca. La provisión está cerca. Los siervos de Dios vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos por Satanás y vamos a ser perseguidos por el ser humano. Pero el que está con nosotros es el más poderoso que el que está afuera. Oh, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Porque dice la palabra del Señor que va a ser justo, por su fe vivirá. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Dios mío. Porque tú eres el Cordero. Tú eres el Cordero, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor Jesús de gloria, Padre Santo, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Dios mío. Por eso, Señor, en esta noche te quiero decir que tú eres 3 veces santo. Te quiero decir que tú eres 3 veces santo. Porque tu presencia y tu Espíritu Santo está en este lugar. Gracias, Señor. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias por tener misericordia de cada uno de mis hermanos, Señor. Porque tú los has traído en esta noche, Dios mío. Tal vez el enemigo quería llevarlos a otro lugar. Pero tú los trajiste en esta noche, Señor. Porque tú quieres darles la provisión que ellos necesitan, Dios mío. Tú querías darle la provisión, Señor Jesús de gloria. Oh, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Porque tú eres digno, Señor. Que todos te alabemos. Aleluya. 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 Decía mi hermano Jeff que el proceso duele. El proceso duele, hermano. Pero la ayuda va a llegar. La ayuda va a llegar. Y va a llegar cuando nosotros menos lo que no imaginemos. Porque Él está con nosotros. Porque somos ovejas de su prado. Porque somos ovejas de su prado. Porque Él cuida de nosotros. Porque Él cuida de nosotros. Mi alma te bendice, Padre Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias.
¿Sabes por qué, hermano? Porque Él es fiel. Él es fiel, Él es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque las promesas de Él son siempre, siempre amén. Aleluya. Las promesas de Él son siempre, son amén. Las promesas de Él son siempre amén. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.